Bueno, lo dicho, Luciano, gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, un placer. Y quería saber, bueno, yo siempre planteé un poco cuál era la situación. ¿Coincidís con ese panorama que brindaba? Ha sido un año que, viste, ahí está la discusión de si la crisis nos costó mucho o nos costó poco. Sí. Y a mí me parece que a veces se pasa bastante por alto, si bien es cierto que no ha sido lo que el propio gobierno asumía que podía hacer cuando adelantó las elecciones, por ejemplo, que decía, bueno, lo peor está por venir, pero me parece que en términos de actividad sí fue gravosa la crisis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que Argentina, la comparación siempre, el punto de comparación de referencia siempre suele ser el 2001, ¿no? O sea, en la memoria histórica de los argentinos. Yo creo que lo que uno tiene que tomar en cuenta es el parámetro respecto al resto de la región, digamos, ¿no? En eso te diría la región, por ejemplo, Brasil prácticamente no cae este año, Perú crece, Chile cae 1,5%. Y Argentina, en el consenso de los economistas que estimamos más o menos el nivel de actividad, ya que el INDEC está un poquito confusa las cifras, caerá alrededor de 3 o 3,5. Es decir, 3,5 puntos del producto. 3 a 3,5 puntos del producto. Exactamente. Esa es la caída, es una caída muy fuerte. Tenés prácticamente entre 2 y 2,5 puntos estimado de aumento del desempleo. En países como Brasil, por ejemplo, el desempleo no aumentó. En países como Perú tampoco, en países como Chile, en el promedio de la región, te diría, con la excepción de México, que tuvo el tsunami al lado de su casa, digamos, la crisis en Estados Unidos, México cae 7%, o sea, México se pegó un golpe muy fuerte. El promedio de Latinoamérica, el desempleo subió 2%. La caída del nivel, o sea, parecido a lo de Argentina, la caída del nivel de actividad es un poco más suave. Ahora, si vos me preguntás, y yendo al punto que vos marcabas de cuál fue el costo social de esta crisis, que fue mucho mayor al resto de Latinoamérica, yo diría que la principal diferencia respecto a Latinoamérica es la tasa de inflación. Cuando vos mirás la caída del PBI, bueno, tenemos un puntito más que Latinoamérica. Cuando mirás el desempleo, estamos parecidos al promedio. No somos Brasil, no somos Perú, pero Chile, que tuvo un golpe duro por el precio del cobre, a pesar de que tuvo políticas contracíclicas muy fuertes, no tiene el grado de tensión social que tiene Argentina. En Argentina la tasa de pobreza en el último año escaló del 28 al 32,5, según nuestras estimaciones en base a la última encuesta permanente de hogares. Es un aumento importante. Primero, está altísima la pobreza y segundo, creció mucho. Y eso tiene que ver con menores tasas de ocupación y además con el esmeril inflacionario, el esmeril de la inflación en los ingresos. Sí, ¿no? Hay dos diferencias grandes de Argentina respecto a Latinoamérica. La primera es la altísima inflación, o sea, Argentina entró a la recesión con 20 puntos de inflación, Latinoamérica entró con 5. Y Argentina sale de la recesión con 15 puntos de inflación este año, a pesar de 3,5 de caída. Y Latinoamérica sale alrededor de 3%, el promedio del G5 Latinoamérica sin Venezuela y Argentina, o sea, Chile, Perú, Colombia, Brasil, sale aproximadamente con 3 y pico de inflación. O sea, esa es la primera diferencia sustancial. La segunda es que Argentina es uno de los pocos países de la región que no tenía, hasta el anuncio de la asignación universal por hijo, de un plan social de amplio alcance. Fíjate que las primeras medidas que tomaron la mayoría de los países fueron ampliar las redes sociales. En cambio, Argentina estuvo prácticamente un año sin tomar ninguna medida en el frente social. Y con un agravante, que los planes sociales que existían, los planes familias y esos, tenían en realidad los ingresos congelados. Exactamente. Déjame, o sea, coincides que la crisis fue gravosa. Fue más dura que el resto de Latinoamérica, fue muy dura en términos absolutos. En términos relativos fue mucho más dura que el resto de Latinoamérica. Pero también coincides en que lo peor ya pasó. Sí, creo que sí. Estamos en una etapa de recuperación y en tal caso, ¿qué tipo de recuperación? Mira, el consenso hoy es que la recuperación va a ser suave porque, digamos, en los últimos años tuviste un boom muy fuerte del consumo y de la inversión, del crecimiento asociado a la construcción y a la inversión en general. Había mucha utilidad en las empresas y eso motorizaba la reinversión de esas utilidades. Hoy ese motor de la inversión... Utilidades en el término de ganancias, lo estoy diciendo. Sí, no estaba pensando en capacidad productiva. No, hay rentabilidad, mucha rentabilidad, alta rentabilidad que se reinvertía. Hoy la rentabilidad se erosionó, probablemente siga un poquito en curso esa erosión porque los salarios, la presión salarial es muy fuerte, un poco para recuperar la inflación. En segundo lugar, hay una erosión muy grande del clima de negocios. Y en tercer lugar, hay una destrucción masiva, te diría, del mercado de capitales y del financiamiento a largo plazo. Entonces, esto hace muy difícil para las empresas encarar el proyecto de inversión. Entonces, la inversión, que fue uno de los motores del crecimiento, va a estar más lenta. Y por tanto, la creación de empleo probablemente sea más lenta. Y de la mano de una menor creación de empleo, también el consumo, que fue un boom en los últimos años, va a ir más lento también. Entonces me parece que la recuperación va a ser a marcha lenta. Este es un poco también el consenso que hay, agravada por un problema que es la inflación. ¿Cuál puede ser el impacto, del anuncio del plan social? ¿Le estás dando
dinero a gente que no tenía capacidad de compra, le das una capacidad de compra muy limitada, pero evidentemente le das capacidad de compra y no tiene capacidad de ahorro, ese dinero va a ir a consumo. Vos decías que uno de los dinamizadores de la etapa de despegue de la economía, la reactivación desde el 2002, de mediados de 2002 en adelante, y el crecimiento de 2005 hasta 2007 o 2008, tenía que ver con el consumo. ¿Cuál puede ser el impacto de estos planes de estímulo que está lanzando el gobierno? Déjame decirte varias cosas. Primero, es que, digamos, lo positivo es que este plan, si se asigna bien y se dan los 6 millones de beneficios para niños pobres que se prometen, nosotros tenemos hecho un cálculo, si está bien administrado, si no hay corruptela, si se está bien focalizado, podría bajar 5 puntos la pobreza, de 32,5 a 27,5. Lo malo es que yo creo que este plan llega 6 años tarde. O sea, ¿qué hicimos durante 6 años en el cual del 2003 al 2009 el gasto público creció 8 puntos en términos del producto? Este plan costaría menos de 1 punto. Esos 8 puntos recién ahora estamos dedicando un puntito a un plan social que tendría un impacto bien focalizado en la pobreza. Así que veremos cómo se asigna. Respecto al impacto sobre el nivel de actividad, claramente va a ser, yo creo que el anuncio de ayer, digamos, de la presidenta de utilizar las reservas para financiar al Tesoro, es un anuncio que está diciendo a las claras que la política fiscal expansiva va a continuar. Claramente va a ser expansivo en términos fiscales. El consumo va a crecer menos porque el salario real yo creo va a crecer menos. Pensá que hoy las proyecciones de los economistas, los sindicatos están pidiendo alrededor de 20. Y el consenso de los economistas arrancó en 15 y hoy se está moviendo más cerca de 20. ¿Y quién te dice que no termina arriba de 20 la inflación y los salarios reales terminen perdiendo la carrera contra la inflación? Entonces te diría, ahí es como que el consumo va a tener pros y contras. Digamos, el empleo medio estancado o creación muy lenta de empleo, y el salario real peleándole palma a palma a la inflación. Entonces lo único que te va a quedar es el impulso fiscal para empujar un poquito el consumo. Ahí yo veo que esa es parte central de la estrategia oficialista. Vamos a ver en el próximo bloque, si te parece, porque tenemos que ir a una pausa, bueno, precisamente analizar qué pasa con ese impulso fiscal y cuáles son los pros y cuáles son los contras que tiene el impulso fiscal, porque, bueno, vos ya adelantaste una opinión sobre el pago de deuda con reservas. En realidad decís que están liberando capacidad de presupuestaria para mantener la expansión del gasto público, y quería ver, bueno, precisamente cuáles pueden ser los pros y los contras, en el sentido de que me parece que en algunos sectores hay unos cuellos de botellas importantes y eso lo podemos pagar con un poquito más de inflación, que es la sensación que tiene buena parte de los agentes económicos. Pero eso en el próximo bloque.